Hace un tiempo estaba predicando en una iglesia, esto pasó hace unos 12 años, y cuando todos los sábados venía un ingeniero a escuchar los sermones, era un ingeniero americano. Y un día cuando salimos me dice: Joel, me gustaría que vengas a casa porque quisiera hablar contigo acerca de profecía. Quedamos, me dio un material, yo leí ese material, me dijo: cuando termines de leer ese material, quiero que nos encontremos. Cuando terminé de leer el material, salí de la iglesia un sábado nuevamente y le dije: ya terminé de leerlo. Entonces él me dice: bueno, vení esta tarde a casa, y fui con mi esposa. Y yo fui, como era un pastor, ya era un pastor, y lo que él me había dado de ese material de profecía me parecía un poquito raro, pero hice todos mis argumentos y realmente me preparé mentalmente como para poder impresionarlo a él con mis conocimientos. Pero mientras estábamos allí en la charla, él me empezó a hacer respetuosamente diferentes tipos de preguntas. Y a medida que avanzábamos en las preguntas, yo trataba de llevarlo a él a los temas donde me sentía seguro, y aquellos temas donde tenía algunos lagos trataba de huir. Y yo salí de esa casa con la convicción de que yo no sabía absolutamente nada del Apocalipsis. Todo lo que yo decía era lo que me habían enseñado en las aulas de teología, y yo lo repetía como un lorito, que hacía lógica, por supuesto, pero nunca había estudiado el Apocalipsis por mí mismo. Y entonces salí de ahí y sentí que Dios me decía: Joel, sos un pastor adventista, tenés que empezar a estudiar el Apocalipsis. Y tomé la decisión de estudiar el Apocalipsis, y ese estudio todos los días en mi devocional le estudiaba, y fue por 8 años, todos los días. Eso trajo un reavivamiento muy, muy grande en mi vida. Trajo una perspectiva de mi ministerio mucho más amplia de la que yo tenía. Me empecé a dar cuenta de los tiempos que estaba viviendo, a pesar de que muchas veces me habían dicho y uno lo repite y eso, pero a veces hemos llegado a esto de la segunda venida de Cristo, se ha transformado simplemente como algo de marketing. Somos adventistas y tenemos que hablar de eso. Pero la cuestión es si realmente tenemos pasión por la segunda venida de Cristo. Y bueno, me acuerdo que en determinado momento yo me dormía a la noche esperando que llegue la meditación de la mañana para poder seguir leyendo. Y me di cuenta que Dios tenía muchas cosas para decirme. Y voy a compartir algunas cosas que he descubierto. Pero sin embargo, el hecho de que yo voy a presentar algo no quiere decir que esto sea verdad. Ustedes tienen mente, ustedes tienen razón, tienen el Espíritu Santo también, y ustedes tienen que corroborar si lo que yo voy a presentar acá concuerda con la Biblia o no. Mi objetivo es despertar inquietudes, y que esas inquietudes nos lleven a todos a la Biblia. Y si vamos todos a la Biblia sinceramente y vamos pidiendo la guía de Dios, tarde o temprano, por medio del diálogo, el Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad. Y nos va a llevar a una verdad comunitaria, porque el Espíritu Santo actúa a través de los corazones sinceros de los creyentes. Pero por eso quiero despertar entonces en ustedes el deseo de estudiar Apocalipsis. Y voy a empezar con una cita, esto lo dice Elena de White, dice: debe haber un estudio más completo y más diligente del Apocalipsis y una presentación más fervorosa de las verdades que contiene, verdades que conciernen a todos los que viven en estos últimos días. ¿Para qué son las verdades del Apocalipsis? ¿Conciernen a quiénes? A los que viven ¿qué? En los últimos días. Y una de las cosas uno de los problemas que me enfrentaba cuando leía el Apocalipsis era que siempre para leer el Apocalipsis había que ser un erudito en historia. Y entonces cada vez que uno agarraba una profecía había que estudiar toda la historia, ir al Imperio Otomano, ir a esto y lo otro. Y parecía a veces que uno no tenía mucha repercusión en el presente. Pero yo me propuse estudiar el Apocalipsis con la Biblia misma, con el método adventista. Dejé las escuelas de lado, las escuelas liberales, la escuela futurista, la escuela preterista, la escuela historicista. Y dije: voy a estudiar, le voy a pedir a Dios que me dé con la Biblia misma a descubrir las llaves del Apocalipsis. Y por eso voy a presentarles algunas cosas. Otra cita de Elena de White dice: si los adventistas, después del gran chasco de 1844, se hubieran aferrado a su fe y hubieran ido unidos en pos de la providencia de Dios que abría el camino, y si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel,
Y si lo hubieran proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos. La obra se habría terminado y Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darle su recompensa. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Y por eso el Apocalipsis comienza con unos versículos, y no sé si algunos de ustedes tienen la oportunidad de ver un video que yo prediqué también aquí, que se llama Las cosas que deben suceder pronto, ¿por qué Cristo no ha venido? También tengo un libro sobre eso, si alguien lo quiere esta noche, no es una propaganda, es simplemente si a alguien le interesa. Pero en el principio del Apocalipsis dice que la intención de Dios es venir pronto, pero que no necesariamente va a ocurrir eso. O sea, cuando Dios hace algo, Dios siempre lo hace en colaboración con su pueblo. Dios toma la iniciativa y prepara todo para que nosotros simplemente tengamos que seguirlo. Lo mismo lo hace en la salvación. Él nos da toda la salvación, pero Él pretende que respondamos. Y con respecto a su segunda venida, Él prepara todo para su segunda venida, pero espera que su pueblo responda. En su intención, Él quiere venir pronto. Es más, en su intención, como dice Elena de White, Él podría haber venido desde 1844 en adelante, pero todavía no hubo una generación que quiera verlo venir en las nubes. Y por eso quiero empezar directamente. Ahora vamos a analizar algunas cosas del Apocalipsis. ¿Cuál es el tiempo en el Apocalipsis? ¿Cuándo se da el Apocalipsis? Y nosotros sabemos que Juan estaba ¿en qué isla? En la isla de Patmos. Y entonces hay un versículo muy interesante. Dice: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿En qué tiempo se da el Apocalipsis? Dice en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Nosotros decimos el día del Señor es el sábado porque especialmente los protestantes dicen que este versículo se refiere al domingo. Y nosotros decimos no, el día del Señor es el sábado. Y tenemos razón en decir que el día del Señor es el sábado. Pero nosotros tenemos que ver con la Biblia cuál es el día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor de acuerdo a la Biblia? Especialmente cuando habla del Señor. El día del Señor en Isaías 13:6 dice: gemid, porque cerca está el día del Señor. Vendrá como destrucción del Todopoderoso. Por tanto, todas las manos se debilitarán, el corazón de todo hombre desfallecerá. ¿Qué es el día del Señor? Es la antesala. O el día del Señor es la venida de Cristo, y los días antes del día del Señor es la antesala de la venida de Cristo. O sea que Juan dice que fue llevado en el Espíritu al día del Señor. No fue que fue llevado en el Espíritu al día sábado, sino que fue llevado en el Espíritu a la época o a la antesala de la segunda venida de Cristo. Y por eso entonces ahora Dios le va a mostrar todo lo que va a ocurrir antes de la venida de Cristo. Ezequiel 33 dice: el día del Señor se acerca. Sí, ya se acerca el día cargado de nubarrones, día nefasto para los pueblos. Joel 1:15 dice: ay de aquel día, el día del Señor, que ya se aproxima, vendrá como devastación de parte del Todopoderoso. Y Joel 2:1 dice: toquen trompeta en Sión, den voz de alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes del país, pues ya viene el día del Señor. En realidad ya está cerca, día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y densos nubarrones. Entonces, cuando Juan es llevado en el Espíritu al día del Señor, está siendo llevado al día en el cual los juicios de Dios comienzan a caer sobre la tierra. Y por eso el Apocalipsis es una descripción de lo que va a pasar antes de que Cristo venga. Y entonces esto es algo muy importante, porque entonces si todavía lo del Apocalipsis tiene que cumplirse, muchas cosas del Apocalipsis, entonces tiene sentido para el pueblo de Dios leerlo. Porque entonces en el Apocalipsis se nos está marcando cuál es el camino que nosotros debemos seguir para ver a Cristo venir en las nubes. Joel 3:14 dice: multitud tras multitud en el valle de la decisión. Cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Se oscurecerá el sol y la luna, y dejarán de brillar las estrellas. Rugirá el Señor desde Sión, tronará su voz desde Jerusalén, y la tierra y el cielo temblarán. Pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza para los israelitas. Nuevamente hablando en el día del Señor. Y ahora fíjense lo que dice Elena de White. A Juan le fueron reveladas escenas de profundo y conmovedor interés acerca de la experiencia de la iglesia. Vio la situación, los peligros, los conflictos y la liberación final del pueblo de Dios. Registra los mensajes finales que han de hacer madurar la mies de la tierra, ya sea en gavillas para el granero celestial o en manojos para los fuegos de destrucción. Y escuchen bien esto.
Le fueron revelados asuntos de suma importancia, especialmente ¿para quién? Para la última iglesia. No dice para la iglesia de la Edad Media. Dice, le fueron revelados asuntos de suma importancia para la última iglesia, para que los que se volviesen del error a la verdad pudiesen ser instruidos con respecto a los peligros y conflictos que les esperan. Nadie necesita estar a oscuras en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra. Fíjense que de acuerdo a Elena de White, lo que está en el Apocalipsis es para aquellos que se convierten y sepan qué es lo que va a acontecer. Pero nosotros muchas veces el énfasis por miedo, como nosotros muchas veces tenemos miedo a no parecer pentecostales, a no parecer evangélicos, entonces por miedo a no entrar en la escuela futurista o no entrar en las escuelas, y nosotros no tenemos que leer la Biblia basados en escuelas, nosotros tenemos que leer la Biblia basados en el Espíritu Santo, nosotros tenemos que leer la Biblia basados en la Biblia. Los teólogos a veces, y no tengo nada en contra de los teólogos porque yo también pretendo serlo, pero los teólogos muchas veces lo que hacemos es complicar la verdad de Dios porque estamos más ocupados muchas veces en ver cómo concordar con una autoridad que dijo algo más que ver con cómo concordar con lo que la Biblia dice. Porque a veces nos gusta quedar bien entre los hombres, pero muchas veces nos olvidamos, en ese quedar bien con los hombres, nos olvidamos de temer a Dios. Y eso no quiere decir, hermanos, que no necesitemos los teólogos. No, todos nos necesitamos. Pero nosotros tenemos que volver a la Biblia y necesitamos volver a los métodos adventistas de estudiar la Biblia. A veces me pregunto si hoy nosotros todos volviéramos a 1844, si le haríamos caso a los predicadores adventistas, que todos eran campesinos, eran gente sin instrucción, eran personas sin doctorados. Y no quiere decir entonces que no vamos a estudiar doctorados, sino lo que quiere decir es que todas esas cosas nos tienen que ayudar para profundizar en la Biblia y no para seguir las conclusiones de hombres. Pero Elena de White dice entonces que lo que está en el Apocalipsis está por ocurrir. La profecía tiene un doble cumplimiento, un cumplimiento parcial y total. Esto es algo muy importante también, porque alguien puede decir, pero entonces, todos esos cumplimientos del pasado que la iglesia adventista siempre creyó, ¿estaban mal? Ir a la historia y ver que la profecía se cumplió en la historia, ¿está mal eso? No, no está mal. Pero la profecía tiene un cumplimiento parcial y uno total. Y vamos a Joel 2:28, lo vamos a leer en la Biblia, 28 al 31. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor. Esta es una profecía que nosotros aplicamos al día del Señor y decimos, esta profecía va a ocurrir en los últimos tiempos, ¿verdad? Pero sin embargo nosotros vamos a Hechos 2, capítulo 2, versículos 16 y 17, y nosotros conocemos bien lo que pasa allí en el sermón que hace Pedro en el día del Pentecostés. Y en Hechos 2, 16 y 17, Pedro dice, en realidad lo que pasa, Pedro está hablando de lo que estaba viendo la gente, de que ellos estaban recibiendo el Espíritu Santo, y dice en el versículo 16, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. O sea que aquí Pedro está aplicando la profecía de Joel a la época del Pentecostés. Pero nosotros sabemos que si bien se puede aplicar ahí, esa es una aplicación parcial de la profecía, pero la aplicación total de la profecía va a venir recién al fin del tiempo. Por lo tanto, la profecía tiene un cumplimiento parcial o puede tener un cumplimiento parcial que se da en la historia de una manera parcial, pero el cumplimiento total de la profecía se va a dar al tiempo final. Y el Apocalipsis tiene un cumplimiento parcial que se ha dado en la historia, pero tiene un cumplimiento final, como dice Elena de White, para la última iglesia. Y entonces es el camino que nos muestra qué es lo que va a suceder cuando nosotros nos transformemos en la última iglesia. Y vamos entonces a Malaquías 4, 5 y 6. Estoy por enviarles el profeta Elías antes que llegue el día de ¿quién?
El día del Señor o el día de Jehová, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con los hijos y los hijos con sus padres. Y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Entonces, antes del día del Señor, dice que Dios enviará a Elías. Y nosotros sabemos bien que el movimiento final representa a Elías. Y de alguna manera pretendemos nosotros ser el cumplimiento de esta profecía, o seremos el cumplimiento de esta profecía, si es que realmente estamos dispuestos a cumplir la profecía. Pero Mateo 17, 10 al 13, dice así: entonces los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Sin duda Elías viene y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Pero les digo que Elías, ¿qué? Ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que estaba hablando de Juan el Bautista. O sea, fíjense que Jesús les dice a los discípulos: Elías va a venir, pero les digo que a pesar de que Elías va a venir, Elías ya vino. O sea que la profecía de Elías, de Malaquías, se cumple en Juan el Bautista, pero podemos decir que se cumple totalmente en Juan el Bautista. No, se cumple parcialmente, y Jesús hizo una aplicación parcial en la vida de Juan el Bautista, y después va a haber una aplicación total en la experiencia del pueblo de Dios al final del tiempo. Y por eso no es que nos hemos equivocado, sino que va a haber un cumplimiento parcial y un cumplimiento total. No tengo tiempo para explicar todas estas cosas, pero también, por ejemplo, con el tema del oscurecimiento del sol, la caída de las estrellas. Nosotros, por ejemplo, lo que pasó en la costa este de Estados Unidos en los años 1780 a 1833, en esa época se ocurrieron esas señales. Y sin duda fueron señales divinas para un grupo de gente que estaba estudiando la Biblia, justamente en esa zona. Pero no podemos decir que antes de la segunda venida de Cristo esa era una señal solamente para esa gente. Antes de la segunda venida de Cristo, esa profecía se va a cumplir de manera total. Y los que vean, como dijo Jesús, los que vean esas señales van a saber que en sus días Cristo viene. Pero no puede ser que antes de la venida de Cristo Dios simplemente le dé una señal a un grupito chiquitito. Dios se la dio porque Dios no tiene problema de revelarse a los que están con necesidad y que son sinceros. Y lo hizo en la costa este de Estados Unidos. Pero sin duda que esa profecía, y podríamos demostrarlo, pero no tenemos tiempo, esa profecía se va a volver a cumplir, pero de forma total, al final del tiempo. Muy bien. ¿Quiénes son los destinatarios del Apocalipsis? Los destinatarios del Apocalipsis, Apocalipsis 1, 10 al 12 dice: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Estas son 7 iglesias del Asia Menor. El número 7 en el Apocalipsis quiere decir plenitud. Por lo tanto, Dios toma estas 7 iglesias como un modelo de lo que van a ser las iglesias hasta su segunda venida. Todos los cristianos, de alguna manera, estamos identificados o podemos identificarnos con una de estas iglesias. Porque estas iglesias tenían ciertas características que Dios eligió que de alguna manera involucran a todos los cristianos de la era cristiana. Ahora, estas iglesias eran contemporáneas la una de la otra. O sea, no era que primero vino la iglesia de Éfeso, después la iglesia de Esmirna y después se fundó la iglesia de Pérgamo, sino que todas convivían al mismo tiempo. Y por eso el mensaje dice: yo te digo que escuches el mensaje que el Espíritu dice a las iglesias. No dice a tu iglesia, sino dice a las iglesias. Todos tienen que escuchar los mensajes. ¿Por qué? Porque son iglesias que están conviviendo la una con la otra. ¿Qué quiere decir? A lo largo de la era cristiana, de la historia cristiana, siempre hubo estos 7 tipos de miembros de iglesia, con las características de las 7 iglesias del Apocalipsis. En una época donde la iglesia era más perseguida, la mayoría de los miembros tenían las características de la iglesia de Esmirna, pero había gente había gente, que parecía viva pero estaba muerta, como la iglesia de Sardis. Había gente secularizada, como la iglesia de Pérgamo y Tiatira. Había gente que había perdido el amor, como la iglesia de Éfeso. Había laodicenses y tibios también en la época. En todas las épocas hubo todo tipo de gente, pero en cada época de la era cristiana hubo una mayoría, una iglesia que caracterizó a la mayoría de los cristianos. De acuerdo a esta profecía, en la última época hay gente fiel también, hay gente como Filadelfia, gente que quiere que Cristo venga, pero sin embargo la mayoría en la última época va a ser como ¿qué iglesia?
como la iglesia de la Odisea. Y posiblemente nosotros pertenezcamos a esa iglesia. Los destinatarios son esas iglesias. Y entonces seguía el versículo y dice: y me volví para ver la voz de quien hablaba, y al volverme vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. Los 7 candeleros simbolizan a las iglesias. Cristo está caminando en medio de las iglesias, pero ¿cuándo está caminando Cristo? Juan fue llevado en el Espíritu al día del Señor, al día de Jehová. Por lo tanto, Jesús está caminando en las iglesias antes del día de Jehová, o cuando está por darse el día de Jehová. Y entonces ahora comienza así el mensaje del Apocalipsis. El mensaje de Apocalipsis, como decíamos, está dirigido a estas 7 iglesias. Cada iglesia tiene un mensaje y bueno, eso vamos a ver, pero hay un problema con el cual que tiene Dios, un desafío que tiene Dios. ¿Cuál es el desafío que tiene Dios? Lo primero es, como dicen los 3 primeros versículos, que Él desea volver pronto. Él quiere instaurar su reino aquí en la tierra. Pero ¿qué es lo que pasa? Se necesita advertir al mundo acerca del juicio. Entonces Dios, antes de venir, tiene que advertir al mundo de que viene. Pero entonces, para advertir al mundo de que viene, ¿qué necesita Dios? Necesita un pueblo que esté preparado, y Dios se da cuenta que su pueblo no está preparado. Y entonces así comienza el Apocalipsis. Y la primera profecía del Apocalipsis comienza con un mensaje a su pueblo. Y ahora sí, vamos, el Apocalipsis tiene 7 profecías, y yo les aconsejo que estudien al Apocalipsis por profecía, no por capítulo. Porque a veces nosotros estudiamos por capítulo y entonces fragmentamos el Apocalipsis. Estúdienlo por profecía, y esto ustedes les va, si quieren, marquen en sus Biblias para que vean, y no quiere decir que esto es un dogma y que es así, esto es lo que a mí me parece, pero ustedes podrán analizar, ustedes podrán ver de dónde a dónde va cada profecía. Entonces tenemos la primera profecía, Apocalipsis va del capítulo 1 al capítulo 3. En esta primera profecía aparece una visión de Jesús. Se presenta Jesús caminando sobre las iglesias, alrededor de las iglesias o entre las iglesias en el día de Jehová. O sea, antes de que sucedan las cosas del tiempo del fin. Y entonces, ¿por qué se presenta una visión de Jesús? Porque esta iglesia tiene un problema, estas iglesias tienen un problema. Jesús tiene 7 iglesias, vamos a decirlo así, tiene 7 hijas, y solamente de esas 7 hijas hay 2 que están preparadas. Y Dios necesita hacer un pueblo, una generación que esté preparada, no solamente un grupito. Solamente la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia está preparada. Todas las demás están allí, necesitan arrepentirse. Y entonces Dios se presenta a estas iglesias y dicen: ¿saben cuál es la solución? ¿Saben cuál es la solución? Le dice a las iglesias: que me vean a mí como tal como yo soy. La solución, hermanos, para las iglesias es levantar a Cristo. La solución, si nosotros queremos tener iglesias que realmente sean iglesias vivas, tenemos que predicar a Cristo en los sermones. Si queremos tener iglesias vivas, tenemos que predicar a Cristo en la escuela sabática. Si queremos tener iglesias vivas, tenemos que predicar a Cristo a los jóvenes. Pero muchas veces nuestras predicaciones tienen que ver más que con Cristo, tienen que ver más con nuestras costumbres, o tienen que ver más con doctrina que muchas veces no está muy ligada con Cristo, o a veces para promocionar proyectos que tenemos que seguir para poder lograr objetivos. Si queremos lograr objetivos, realmente tenemos que lograr el objetivo que Dios se propone en la Biblia, y ese objetivo se va a lograr levantando a Cristo. El problema es que nosotros muchas veces no creemos, porque la Biblia dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. Pero nosotros muchas veces queremos agarrar el ejército y la fuerza porque decimos: ¿y qué pasa si el espíritu no actúa? Y somos como Usa, que queremos cuidar el arca que no se caiga. Y Dios dijo que el arca no se va a caer, que si nosotros dejamos al Espíritu, si predicamos a Cristo, el Espíritu actúa cuando prediquemos a Cristo tal cual como es, y entonces eso va a ser poder, vamos a hacer las mejores campañas evangélicas. No va a haber iglesias del primer mundo, iglesias del tercer mundo. Iglesias dicen: porque las del tercer mundo crecen más, las del primer mundo no crecen nada. Cristo sirve para todo el mundo. Y tampoco Cristo nos pidió que bauticemos a todos, Él simplemente nos pidió que lo levantemos a Él. Y entonces lo que Cristo quiere que vean es que si queremos realmente entrar en los movimientos finales, tenemos que levantar a Cristo. Entonces hay un mensaje a las 7 iglesias. En esos mensajes hay algunos reproches, algunas cosas buenas y algunas
y algunos consejos. Sin embargo, hay una sola iglesia que no tiene ninguna cosa buena. ¿Cuál es? Es la iglesia de Laodicea. No tiene ninguna cosa buena la iglesia de Laodicea. Es la iglesia peor. Es como que dice, si Jesús nos estuviera contando, dice, tengo 7 hijas. Hay 2 que están muy bien. 4 que, bueno, están ahí luchando. Pero hay una que es un desastre. ¿Y cuál es el desastre? El desastre es que piensa que está bien y está súper mal. Las otras tan siquiera a veces hacen cosas malas y esas cosas malas las llevan a darse cuenta que tienen un problema interior. Pero como esta última iglesia hace tantas cosas por mí, pero no deja que yo haga nada por ellas. Es más, y tratan de hacer cosas buenas por mí. Pero es como decía Jesús. Pero ellas no se dan cuenta que son como Nicodemo. La Odisea no se da cuenta como lo que es nacido de la carne, carne es. Y no importa que sea predicación de la Biblia, si es nacida de la carne no sirve para nada. No importa cuán buena dieta tengamos, si eso es nacido de la carne. Y si eso me hace sentir orgulloso, no me sirve de nada. Y no importa cuán preparados somos, cuán bien organizados estamos, no importa cuántas educaciones educativas tengamos, no importa eso. Si eso nos produce orgullo, eso es fruto de la carne. Porque el fruto del Espíritu lo único que puede hacer es exaltar a Cristo. Pero cuando nos subimos en una plataforma pensando que somos mejores que los demás, Cristo ha sido sacado de lado. Y si Cristo ha sido sacado de lado, entonces estamos en una situación que a pesar de que nosotros pensamos que tenemos lo suficiente de calientes como para estar bien en lo caliente y tenemos lo suficientemente de fríos como para poder estar conectados con el mundo, eso, dice, a Dios no le interesa, le resulta vomitivo. Ahora, esa iglesia tan desesperada tiene las promesas más lindas de la Biblia. ¿Y cuál es el problema de esa iglesia? Que Jesús está golpeando, está fuera. No tengo tiempo para hablar de esto, tiene una imagen tremenda. ¿Se acuerdan la iglesia de los apóstoles? La iglesia de los discípulos. Todos queremos ser parte de la iglesia apostólica. Sin embargo, si nosotros vamos, la iglesia del Pentecostés, vamos 50 días atrás, encontramos una iglesia con las puertas cerradas, todos con miedo, todos recriminándose y todos, una iglesia que era un desastre. Solamente 50 días atrás. Sin embargo, esa iglesia que estaba con las puertas cerradas, entra Jesús y comienza a hacer una diferencia que en 50 días se transforma en la iglesia más poderosa que existió en la historia. Por eso la solución no está lejos nuestro, la solución está en Cristo. La solución está en buscar la solución de Cristo. Y por eso la primera profecía es un llamado al arrepentimiento a la iglesia. Es un llamado al arrepentimiento a nosotros. Pero ¿saben qué? Cuando leemos el Apocalipsis, ¿de quién nos gusta hablar? ¿De qué nos gusta hablar en los seminarios del Apocalipsis? Nos gusta hablar del Papa. El centro de la profecía es el Papa. Y entonces nos encanta ir a Apocalipsis 13. Es más, los otros días estuve viendo estaban ofreciendo una serie de DVDs en un seminario y no se hablaba de la profecía de las 7 iglesias. Y es la base de todo. Porque si no me arrepiento, lo otro no viene. Yo puedo entonces estar haciendo obra, puedo estar diciendo que Cristo viene, pero realmente no quiero que Cristo venga. Porque la primera profecía, y si la quiero cumplir, me dice Cristo que me tengo que arrepentir, tengo que buscarlo a Él. Y como fruto de buscarlo a Él, entonces va a venir el arrepentimiento. Y Elena de White lo dice por todos lados, nuestras convocaciones tendrían que ser más que convocaciones que estar diciendo lo bien que estamos, tendríamos que humillarnos y buscar a Dios y decir, Señor, nunca lo que hagamos va a ser totalmente bueno. Solamente queremos que tú estés en nosotros. Perdónanos. Perdónanos por haber pensado que éramos mejores que otros. Y si mi pueblo se humilla, Dios se va a manifestar. Y eso es la primera profecía. La primera profecía es un llamado a la iglesia. No tengo tiempo ni de tomar agua. Segunda profecía. Entonces está la primera profecía, la profecía de los 7 candeleros, estamos en el tiempo del fin, pero ahora la segunda profecía es la profecía del zarandeo. Esta profecía va de Apocalipsis capítulo 4 a Apocalipsis 8:1. Es la profecía que le llamamos la de los 7 sellos o de los 4 jinetes del Apocalipsis. Comienza esta profecía con una visión del trono de Dios. Yo voy a decirle detalles, después ustedes vayan a sus Biblias y corroboren. Frente al trono de Dios dice que hay un ¿qué? Un
Un candelero. ¿Un candelero de cuántos brazos? 7 brazos. O sea que en el primer capítulo comienza Jesús caminando en los candeleros en la tierra, pero en la segunda profecía, entonces ahora los candeleros están frente al trono de Dios. ¿Por qué? Que cambiaron las iglesias de estado físico, ahora de estado geográfico, ahora están en el cielo, ya no están más en la tierra. Y yo esto lo ejemplifico así, y perdónenme si no, pero para mí el cielo es algo real, algo concreto. Pero ¿se acuerdan cuando estaban no sé si ustedes se acuerdan o si lo vieron, pero cuando estaban tratando de agarrar a Osama Bin Laden, que ahora dicen que es mentira, pero que dicen que estaban tratando de agarrar a Osama Bin Laden, estaban dirigiendo la operación desde el Pentágono? Obama con Hillary Clinton y los del gabinete estaban en el Pentágono, estaban viendo en Pakistán todo lo que sucedía y ellos estaban en el Pentágono. Pero ellos estaban atentos para ver si la misión salía bien. Entonces comenzamos en el Apocalipsis con un llamado al arrepentimiento a las iglesias. Pero está el trono de Dios, está todo el universo y está frente al trono de Dios por tecnología divina, está el candelero porque todos están mirando para ver cuándo las iglesias se arrepienten. Si las iglesias realmente van a aceptar el llamado. Porque si las iglesias se arrepienten, comienzan a darse los movimientos finales. Pero los movimientos finales no se pueden dar si las iglesias no se arrepienten. Y por eso aparece el candelero ahora frente al trono de Dios, en la segunda profecía. Todo el universo está esperando que las iglesias nos arrepintamos. Pero resulta que a nosotros nos interesa más trabajar, asegurar nuestra jubilación y nuestra casita que vamos a tener, que nuestros hijos vayan a las mejores universidades, a ver cómo voy a terminar mi jubilación y todo eso. Pero, y vuelvo a repetir, la segunda venida de Cristo, una linda creencia. Pero es una certeza, es algo por lo cual vivimos, es algo por lo cual soñamos, es algo por lo cual tenemos pasión. Atención enfocada en las iglesias, entonces comienza la primera profecía. Entonces aparece después, en el trono de Dios aparece Dios con un libro. ¿Cuál es ese libro? No lo voy a demostrar ahora, pero para mí es el libro de la vida. ¿Por qué? Porque Dios, antes de venir, antes de desarrollar los acontecimientos finales, necesita ver a quiénes va a venir a buscar. Pero resulta que ese libro está ¿cómo? Está cerrado. Y Juan ve ese libro cerrado. ¿Y por qué digo que es el libro de la vida? Porque cuando Juan ve que el libro está cerrado, ¿qué pasa con él? Llora desconsoladamente. ¿Por qué llora desconsoladamente Juan? Por un libro cerrado. Yo tengo la Biblia cerrada y nadie llora. ¿Pero por qué llora él? Porque evidentemente hay algo que lo involucra a él en eso de abrir y cerrar el libro. Y entonces cuando él pregunta, ¿por qué no se abre el libro? Entonces dicen, porque no hay nadie digno de abrir el libro. Entonces de repente dice que aparece un cordero como inmolado. Y dice, él es digno de abrir el libro. Y cuando nosotros vemos qué es digno en la Biblia, si tenemos que estudiar lo que es digno en la Biblia es alguien que ha vencido a Satanás y ha vencido al pecado. Alguien que es santo, alguien que es sin mácula. Cristo es el único digno. Y por eso es intercesor. Y por eso Él tiene poder de tomar el libro de la vida y abrir el libro de la vida para ver quiénes están salvos y a quiénes Él viene a buscar. Que son los que se identificaron con Él. De paso, ¿cuál es el contenido del libro de la vida? ¿Cuál es el contenido del libro de la vida? ¿Cuál? Sí, pero ¿cuál es el contenido? Muy bien, el libro de la vida se llama el libro de la vida del Cordero. ¿Qué es lo que hay en el libro de la vida del Cordero? La vida del Cordero. Entonces, todos aquellos que queremos ser salvos, solamente podemos estar salvos, refugiados en la vida del Cordero. Y por eso cuando llegue el día del juicio final, a los que se han refugiado en la vida del Cordero, pasarán por el juicio y no les dirán, a ver, ¿qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Cuáles fueron ¿Fuiste un buen pastor? ¿Fuiste un buen anciano de iglesia? No van a decir eso, sino que van a decir, estás en el libro de la vida del Cordero, porque el único que es digno, el único que se puede salvar, el único que puede dar salvación a otro es el Cordero. Y si no estás refugiado en Él, no te puede salvar. Y es por eso que los que se salvan están en ese libro. Y Jesús, el Cordero, toma el libro. Y entonces cuando toma el libro, ahora comienza a abrir los sellos. ¿Por qué? ¿Saben por qué toma el libro? Porque las iglesias se arrepintieron. Hay un grupo en las iglesias, no quiere decir que todas, y tengo un estudio de esto, no tengo tiempo. Hay un grupo de las iglesias que se arrepintieron. Y entonces forman el remanente final. Pero ese remanente final está mezclado todavía ¿con quiénes? Con los que no aceptaron a Cristo.
Entonces Dios ahora tiene que hacer algo. Ahora tiene que hacer, en esta profecía, Dios va a mostrar que Él se va a encargar de purificar a su iglesia. Eso se llama zarandeo. Y entonces comienzan a desarrollarse, se abren los sellos. Y con los primeros 4 sellos, en el primer sello, ¿quién sale? Sale ¿un qué? Un caballo blanco con una corona de vencedor. Sale venciendo para vencer. Y entonces después viene un caballo rojo. Ese caballo rojo dice que ese caballo rojo tiene una espada. ¿Qué simboliza la espada? ¿Cómo? La palabra de Dios es lo que a mí me enseñaron siempre también, pero si uno va al griego, esa espada se llama majaira. Y la palabra que habla en hebreos, que es la palabra de Dios, es la espada de 2 filos que se llama rampaya. Y ahí no dice que el jinete tiene una rampaya, sino que dice que tiene una majaira, una espada sacrificial, una espada que trae crisis, una espada que trae sacrificio. Es un caballo. Ahora Dios tiene su iglesia, o sea, tiene arrepentidos en sus iglesias, pero ahora Dios tiene que hacer algo para purificar. Y entonces ahora Dios comienza a soltar los vientos y comienza a haber crisis en el mundo. Y esas crisis en el mundo comienzan a impactar la iglesia. Y ahora entonces la gente de las iglesias comienzan a estar en conflicto, incluso en conflicto interno. Y Dios comienza de esa manera la purificación de su iglesia y comienza el zarandeo. Después de los 6 sellos, a través de los sellos podemos ver después el caballo negro. El caballo negro dice que está ofreciendo cereal. Está diciendo, y no les voy a explicar esto, pero está ofreciendo cereal a precio muy caro. Lo que está diciendo, hay poco cereal. Pero dice que el aceite y el vino, que es la libación, símbolo de la justicia de Cristo, es abundante. Y entonces, para entender lo que es el caballo negro, yo tengo que entender qué es cereal en la Biblia. Y entonces, si vamos al Apocalipsis, vamos a ver que cereal en el Apocalipsis simboliza pueblo de Dios. Y vayan a Apocalipsis 19 o Apocalipsis 14, ahí van a ver que cereal es pueblo de Dios. Y después van a ir a los evangelios y van a ver que Jesús compara al pueblo de Dios con cereal. Entonces lo que está diciendo el caballo negro es, hay poquito pueblo de Dios, pero tiene mucha gracia y tiene mucha justicia de Cristo. Y entonces después que se abre el otro sello, aparece el caballo amarillo. Y ahí comienzan juicios de Dios para purificar a su iglesia. Y entonces para que su iglesia quede pura. ¿Por qué? Porque ahora Dios necesita predicar y no pueden estar juntos el trigo y la cizaña. Ahora, fíjense qué interesante. ¿Quién purifica la iglesia? De acuerdo al Apocalipsis, es Dios el que purifica la iglesia. No eres ni tú ni yo. Tu misión es estar firme y que no caigas. Tu misión es, a pesar de que quizás haya mucha cizaña en la iglesia, es tratar o pedirle a Dios que tú no seas cizaña. Y si hay mucha cizaña en la iglesia, tú permanecer firme. No te importa si hay otra cizaña. Esa cizaña la sacará Dios a su tiempo. Es más, la cizaña que hay en la iglesia puede ser la prueba para ti para que te santifiques. Y no vaya a ser que por la cizaña de la iglesia tú te transformes en cizaña también. Eso es un tema muy interesante, pero no vamos a hablarlo. Después entonces se abre el otro sello, el 5.º sello, y entonces se ve que hay una persecución. Hay gente que ha muerto, parte del pueblo de Dios que ha muerto, y dice, ¿hasta cuándo, Señor? Esto es un poquito más largo de lo que pensábamos. Entonces responde la oración y entonces Dios ahora da los señales que se oscurece el sol, la luna se pone roja como en sangre, caen las estrellas del cielo, y el pueblo de Dios dice, Cristo ya viene. Y entonces hay una pregunta y dice, ¿quién podrá estar en pie? Y entonces ahora se muestra cuál es el resultado de la purificación de la iglesia. ¿Cuál es el resultado? Se presentan a los 144.000. ¿De dónde vienen los 144.000? Viene del pueblo de Dios. Los 144.000 vienen del pueblo de Dios. Pero son poquititos. Pero Dios, para darles a los 144.000, o para cuando leamos que a pesar de que son poquititos el 144.000, pero para que vean que van a tener poder, después de los 144.000, ¿a quién presenta? A la gran multitud. En otras palabras, Dios le está diciendo, sí, ahora son poquitos, pero quiero decirles que ustedes se van a transformar en una gran multitud, porque ahora ustedes han sido sellados, son los arrepentidos de mi iglesia, y ustedes van a tener un poder como nunca ningún pueblo tuvo para predicar el evangelio a las multitudes, a todas las multitudes de toda raza, pueblo, lengua y nación. Entonces, tenemos que los 144.000 no es la misma gente que la gran multitud. Sin embargo, ellos forman el mismo grupo. Así como Israel, cuando entró a Egipto, Israel, ¿cuántos eran los que entraron a Egipto de los de Israel? ¿Cuánto?
70 entraron. Dice eso Esteban cuando está predicando, dice que entraron 70. Pero cuando salieron de Egipto, ¿cuántos salieron? 1.000.000, dicen algunos eruditos que dicen que 1.000.000. Entonces, de la misma manera, los 144.000 son los arrepentidos de las iglesias. Pero Dios va a usar a esos arrepentidos de una manera tan poderosa que van a traer a todos los musulmanes, van a predicar con el poder del testimonio. Mateo 24:14 se va a dar en ese grupo que van a predicar por testimonio con el poder del Espíritu Santo. La tercera profecía aparece en las trompetas. Eso va de Apocalipsis 8:2 al 11:19. Pero ahora entonces hay un problema. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios es chiquito. Pero ahora el pueblo de Dios ha quedado puro. Y como el pueblo de Dios ha quedado puro, ahora Dios entonces va a empezar a ayudar al pueblo de Dios para que su mensaje pueda llegar a todos los rincones del mundo. ¿Y cómo va a ayudar Dios? Va a hacerlo de la misma manera que lo hizo en Egipto. Va a empezar a derramar plagas, pero no son las plagas finales, sino que van a ser las plagas primeras. Son con mezcla de misericordia. No tengo tiempo de demostrarles esto, pero las 7 trompetas son plagas. Por eso al final dice, las que son sin mezcla de misericordia, dice que son las plagas postreras. Si son 7 plagas postreras, tiene que haber 7 plagas ¿cómo? Tiene que haber 7 plagas primeras. Y estas plagas primeras son las trompetas. Entonces Dios comienza a sonar las trompetas, que esto está enmarcado en la fiesta de las trompetas del santuario, que cuando empezaban a sonar las trompetas en el santuario, quería decir, hay que llevar los pecados al santuario, se está por acabar el tiempo de gracia. Y comienzan a sonar las trompetas diciendo que el tiempo de gracia se está acabando, que la hora del juicio ha llegado y que salgan de Babilonia la gente. Pero entonces, ¿qué pasa? Como Dios comienza a hacer grandes desastres o permite grandes desastres escatológicos en ese momento, ahora el pueblo de Dios es el único que tiene respuestas para dar a la gente y explicar qué es lo que pasa. Porque el mundo está confuso, no saben por qué. Ya no son los terroristas, ya no es una guerra, sino que ahora viene del exterior la amenaza. Pero los 144.000 dicen, no, acá estaba profetizado en la Biblia y eso tenía que pasar. Pero entonces ahora la gente comienza a sufrir también, de alguna manera, los resultados de estas plagas. Y los 144.000 de alguna manera también tienen ayuda de salud para ellos. Entonces el mensaje de Dios se hace cada vez más poderoso. Pero entonces viene en la quinta trompeta. Simplemente lo voy a decir así, si ustedes quieren creerlo, lo creen, y si no quieren creerlo, no lo crean. Pero la quinta trompeta, como ve Satanás que se le está yendo las cosas de las manos, Dios le permite a Satanás falsificar la aparición de Cristo. Y entonces ahora Satanás se humaniza y aparece en la tierra como el anticristo por excelencia y comienza nuevamente a nuclear al mundo detrás de él. Y entonces se divide el mundo, porque el mundo ahora ha visto que los 144.000 realmente tenían poder, que no era una mentira, que no simplemente hablaban doctrina, sino que daban por testimonio. Y ahora los 144.000, este anticristo viene y empieza a dar solución a los problemas escatológicos que ha habido, trae solución, trae sanidad, la gente trae un mensaje de paz y la gente está toda... Dice, Cristo ha venido, por fin se acabaron los problemas. Los problemas que teníamos antes con el terrorismo eran chicos con los que teníamos ahora. Y ahora ha venido Cristo a salvarnos en la tierra. Pero entonces hay un grupito que dice, ese Cristo que tanto ustedes aman no es nada más ni nada menos que ¿quién? Que Satanás. Y entonces eso enfurece a toda la gente. Y entonces tenemos la cuarta profecía. Y en la cuarta profecía se presenta el enemigo. Y no voy a seguir ahora porque ya se acabó el tiempo. Pero quiero terminar simplemente con el epílogo de Apocalipsis. Capítulo 22, versículo 8. Dice, yo Juan soy el que vio y oyó todas estas cosas. Y cuando lo vi y oí, me postré para adorar al ángel que me había estado mostrando todo esto. Pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú, como tus hermanos profetas y como todos los que cumplen las palabras de este libro. Adora solo a Dios. También me dijo, no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Miren que vengo pronto, traigo mi recompensa
y le pagaré cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera se quedarán los perros, los que practican artes mágicas, los que fornican, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Y acá el espíritu y la novia dicen, ven. Y el que escuche diga, ven. El que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de vida. Todavía sigo estudiando el Apocalipsis. Pero desde que terminé de estudiar el Apocalipsis como lo estudio, dice el espíritu y la novia dicen, ven. Yo sentí que el espíritu y la novia me dijeron, ven, Joel. Ven. Tú no sabías que teníamos esto para ti, dice, pero tú eres parte, Joel. Pero sentí el llamado y acepté el llamado. No me lo merezco para nada, absolutamente. No es ni por leerle el Apocalipsis, es gracias a Cristo. Y ¿sabes qué? Dios te ha hecho parte de este movimiento levantado por Dios porque Dios quiere que tú seas parte de los 144,000 también. Pero no todos vamos a ser parte de los 144,000 porque vamos a tener que tomar una decisión de cumplir la profecía, buscar a Cristo en el arrepentimiento. Hacer un alto. Pero va a haber gente que sí se arrepienta y formarán, y por la gracia de Dios ojalá que formaremos ese remanente. Pero dice que cuando tú escuches a la novia y al espíritu decir ven, el que escuche diga ven. No es escucharme y quedarme sentado, es también ir a buscar a gente. Es transformarte en un reclutador de los 144,000, porque ahora toda la obra que estamos haciendo es para traer gente a los 144,000. Quizás vengan muchos y no muchos sean, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Solamente son escogidos aquellos que responden en Cristo, aquellos que hacen de Cristo su prioridad, aquellos que hacen de Cristo toda su eficiencia para la salvación, pero aquellos que hacen de Cristo también su modelo para imitar. Y entonces, el que tenga sed venga y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Cristo hoy te está invitando. Dios nos dio la oportunidad de ser parte de este maravilloso pueblo que no nos hace mejores que nadie, pero sí que nos da una responsabilidad tremenda. Y si no cumplimos con esa responsabilidad, ay de nosotros. Más vale atémonos una piedra de molino al cuello y tirémonos en el fondo del mar. Porque haber desechado tan grandes privilegios sería una blasfemia. Vamos a orar. Querido Jesús, yo he hablado y he hecho mucho ruido durante esta presentación, pero tu Santo Espíritu, Señor, ha hablado suavemente a nuestros corazones. Te pido, Señor, que ninguno de nosotros, comenzando por mí, lo endurezcamos. Si tú hoy, Señor, nos estás llamando y nos dices, ven. Hoy, Señor, también queremos nosotros empezar a decir, ven. Queremos ser parte de ese remanente. Queremos, Señor, que cuando tú sacudas a la iglesia, quedar firmes en Cristo. Pero ahora entendemos, Señor, y entendemos que esa firmeza no va a venir porque nos propongamos esto o lo otro, sino solamente por una cosa, por el hecho de aceptar a Jesús, la obra que hizo por nosotros y dejarlo que Él viva en nosotros las 24 horas del día. Queremos ser tuyos. Gracias, Señor, por darnos este privilegio. Te entregamos nuestro corazón. En tu nombre te lo pedimos y agradecemos. Amén.